El espejo de Emily, un marido infiel, abandonó a su esposa en sus últimos días y llevó a su amante al funeral. Todo lo que le importaba era saber qué le había dejado ella en su testamento. Pero lo que él no sabía era que su esposa había planeado una última sorpresa. Cuando descubrió de qué se trataba, un escalofrío le recorrió la espalda. Los impolutos pasillos del Hospital Mount Sinai en Manhattan resonaban con el pitido constante del equipo médico. Un sonido que se había vuelto demasiado familiar para Emily Harrison durante los últimos 8 meses. La luz del sol de finales de otoño se filtraba a través de las persianas verticales, proyectando sombras a rayas sobre su cama de hospital. A los 34 años, las facciones antes vibrantes de Emily habían sido demacradas por la quimioterapia agresiva. Su cabello rubio miel había sido reemplazado hacía mucho tiempo por coloridos pañuelos de seda que su hermana Olivia le traía cada semana. Esa mañana de miércoles en particular, Emily estaba apoyada sobre sus almohadas, tocando distraídamente el anillo de bodas de diamantes, que ahora le colgaba suelto en su dedo delgado. Se suponía que su esposo James la había visitado ayer, pero él había llamado con otra excusa sobre una importante reunión de bienes raíces que no podía posponerse. Era la tercera vez este mes. Señora Harrison, la suave voz de la doctora Rachel Chen sacó a Emily de sus pensamientos. La oncóloga estaba en la puerta con un portapapeles en la mano, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Se siente con ganas de tener una conversación sobre los resultados de sus últimas pruebas? Emily logró una débil sonrisa. Por supuesto, doctora Chen, aunque tengo la sensación de que ya sé lo que va a decir. Antes de que la doctora pudiera responder, se escucharon pasos rápidos y Olivia irrumpió en la habitación, su bolso de diseñador balanceándose salvajemente. Estoy aquí, lamento llegar tarde. El tráfico estaba absolutamente loco en la Quinta Avenida. Se apresuró al lado de Emily, tomando la mano de su hermana. A los 31 años, Olivia era la viva imagen de lo que Emily solía ser. Alta, atlética, con el mismo cabello rubio miel y ojos marrones cálidos. «Llegaste justo a tiempo», dijo la doctora Chen, cerrando la puerta tras de sí. Estaba a punto de discutir los resultados del último escaneo de Emily. La atmósfera en la habitación se volvió densa cuando la doctora Chen acercó una silla y comenzó a explicar los nuevos desarrollos. El cáncer se había propagado más agresivamente de lo que habían anticipado. El tratamiento experimental, que esperaban que les diera más tiempo, no estaba funcionando como se esperaba. Emily escuchó con una expresión extrañamente tranquila, mientras el agarre de Olivia en su mano se apretaba progresivamente. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Emily, con voz firme. El semblante profesional de la doctora Chen se suavizó ligeramente. «Sin una intervención agresiva, 3 o 4 meses como máximo. Lo siento mucho, Emily». Olivia soltó un sollozo ahogado, pero Emily simplemente asintió como si recibiera la confirmación de algo que había sospechado durante mucho tiempo. «Gracias por ser honesta conmigo, doctora Chen». Después de que la doctora se fue, Olivia se volvió hacia su hermana, con lágrimas corriendo por su rostro. «Necesitamos llamar a James. Debería haber estado aquí para esto». Los labios de Emily se curvaron en una sonrisa amarga. «Está ocupado, Liv. Reuniones importantes. Ya sabes cómo es». «¿Ocupado? ¿Ocupado?» La voz de Olivia se elevó bruscamente. «Es tu esposo, por el amor de Dios. ¿Y dónde demonios ha estado gastando la herencia de la tía Martha? Porque ciertamente no ha sido en tu tratamiento». «Liv». «Por favor», suspiró Emily, aunque un destello de dolor cruzó sus facciones. La herencia de su tía lejana había sido sustancial, casi $5 millones.
James había insistido en administrarla, alegando que su experiencia en finanzas lo hacía más adecuado para la tarea. Últimamente, sin embargo, Emily había comenzado a preguntarse sobre algunas de sus decisiones de inversión. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Sarah Powell, una de las enfermeras más nuevas del piso, entró con la medicación de Emily. Alta, llamativa, con el cabello oscuro perfectamente peinado y uniformes de aspecto caro, Sarah solo había estado trabajando en el piso de oncología durante unos meses. «Es hora de sus medicamentos matutinos, señora Harrison», anunció con una brillante sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras Sarah administraba la medicación, Emily de repente sintió una ola de náuseas diferente a sus síntomas habituales. Corriendo al baño, apenas llegó a tiempo. Olivia la siguió, sujetando el cabello de su hermana mientras vomitaba. «Esto es nuevo», comentó Olivia preocupada. «Deberíamos volver a llamar a la doctora Chen», pero Emily se había quedado inmóvil, una extraña expresión cruzando su rostro. «Liv», susurró. «¿Qué fecha es hoy?» 15 de octubre. «¿Por qué?» Las manos de Emily comenzaron a temblar. «Estoy atrasada, muy atrasada». «¿Atrasada para qué?», preguntó Olivia, antes de que una repentina comprensión apareciera en su rostro. «Oh, Dios mío, Emily, estás diciendo...» «Necesito una prueba de embarazo», dijo Emily, con voz temblorosa. «Ahora». La siguiente hora transcurrió en un torbellino de actividad. Olivia se apresuró a la farmacia del hospital, regresando con una prueba. Cuando aparecieron las 2 líneas rosadas, Emily las miró con incredulidad, las lágrimas finalmente rompiendo su fachada compuesta. «Esto no puede estar pasando», susurró. «Los doctores dijeron que la quimioterapia... dijeron que sería imposible». «Necesitamos decírselo a James», insistió Olivia, ya sacando su teléfono. «No». Emily agarró la muñeca de su hermana con una fuerza sorprendente. «Todavía no. Necesito tiempo para procesar esto». Pero mientras Emily yacía en su cama de hospital esa noche, sola con sus pensamientos, no podía quitarse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. La forma en que James había estado actuando últimamente, el dinero faltante de sus cuentas, las constantes excusas. Y había algo en Sarah, la nueva enfermera. Algo en la forma en que miraba a Emily con esos ojos calculadores. Poco sabía Emily que, en ese preciso momento, James Harrison estaba firmando el cheque para un pago inicial de un lujoso ático en el Upper East Side. Al otro lado de la mesa, Sarah Powell, que no había sido enfermera por mucho tiempo, deslizaba sus dedos por el borde de su copa de vino, una sonrisa triunfante en sus labios perfectamente pintados. «Por nuevos comienzos», susurró, levantando su copa. James chocó su copa con la de ella. Sin un rastro de culpa en su apuesto rostro. «Por nosotros», respondió, «y por la generosa tía Martha de Emily, que descanse en paz». El viento otoñal aullaba fuera de las ventanas del costoso restaurante, trayendo consigo los primeros indicios del invierno que se avecinaba. Pero la verdadera tormenta que se estaba gestando haría que el clima pareciera tranquilo, en comparación con las devastadoras revelaciones que se avecinaban. La revelación de su embarazo provocó ondas en el mundo cuidadosamente construido de Emily, transformando sus últimos meses en algo mucho más complejo de lo que podría haber imaginado. En los días siguientes al descubrimiento, se encontró dividida entre la esperanza y la desesperación, entre el milagro que crecía dentro de ella y el cáncer que consumía su cuerpo. Una semana después de la prueba de embarazo, Emily se sentó en la oficina de la doctora Chen, acompañada por Olivia. El rostro de la oncóloga estaba serio,
mientras revisaba el último análisis de sangre de Emily. La situación es muy complicada, comenzó la doctora Chen con cuidado. Tu embarazo es de muy alto riesgo, Emily, y continuar con el embarazo significa que tendremos que modificar tu plan de tratamiento significativamente. Algunos tratamientos deberán suspenderse por completo. ¿Qué significa eso para su tiempo?, preguntó Olivia, con la voz apenas un susurro. El silencio de la doctora Chen fue elocuente antes de que finalmente respondiera. En lugar de 3 o 4 meses, podríamos estar hablando de 6 a 8 semanas, tal vez menos. La mano de Emily se movió instintivamente a su vientre, a un plano. ¿Y el bebé? Con intervención inmediata y reposo en cama, hay una posibilidad, pequeña, de que el bebé pueda sobrevivir lo suficiente para ser viable. Pero Emily, debes entender, llevar este embarazo a ese punto casi con certeza significaría sacrificar el poco tiempo que te queda. El peso de la decisión flotaba en el aire. Emily cerró los ojos, las lágrimas resbalando por sus mejillas demacradas. «Quiero intentarlo», susurró. «Este bebé es mi última oportunidad de dejar algo de mí misma». Más tarde esa tarde, Emily finalmente se armó de valor para llamar a James. El teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Y de nuevo. En el cuarto intento, finalmente respondió, sonando irritado. «Emily, estoy en medio de algo importante. James, necesito que vengas al hospital. Hay algo que necesitamos discutir. Algo importante». Hubo una pausa seguida de voces amortiguadas de fondo. «¿No puede esperar hasta mañana? Estoy cerrando un trato importante aquí». No puede esperar. James, Escucha, cariño. Tengo que irme. Los clientes están esperando. Intentaré pasar mañana, ¿de acuerdo? La línea se cortó antes de que Emily pudiera responder. Miró el teléfono en su mano. Una extraña sensación de adormecimiento extendiéndose por su pecho. Olivia, que había estado fingiendo no escuchar, ya no pudo contenerse. «Ya está, voy a contratar a un investigador privado». «Liv, no, Emily, esto ha durado demasiado. Apenas ha estado aquí para ti. Ha estado poniendo excusas sobre el dinero de la herencia de la tía Martha. Y ahora ni siquiera se molesta en venir al hospital cuando su esposa moribunda lo necesita. Algo no está bien». Emily quería discutir, pero estaba demasiado cansada. Además, una parte de ella había comenzado a sospechar que Olivia tenía razón. La forma en que la nueva enfermera, Sarah, siempre parecía estar cerca cuando James la visitaba. Las conversaciones telefónicas susurradas que lo había oído tener en el pasillo. Las crecientes brechas en sus cuentas conjuntas. 2 días después, Olivia irrumpió en la habitación de Emily en el hospital, con el rostro enrojecido de ira y las manos agarrando un sobre de manila. «Necesitas ver esto», dijo, con la voz temblorosa. «El investigador privado trabaja rápido». Dentro del sobre había docenas de fotografías. James y Sarah en restaurantes caros. James y Sarah entrando a un lujoso edificio de apartamentos. James y Sarah comprando en Tiffany's. Pero fue la última foto la que hizo que la sangre de Emily se helara. James y Sarah besándose apasionadamente fuera del Hospital Mount Sinai, justo debajo de la ventana de la habitación de Emily. «Hay más», dijo Olivia con gravedad, sacando extractos bancarios y registros de propiedad. «Ha estado liquidando tu herencia. Casi $4 millones, Emily. Los ha estado gastando en ella. Joyas, un ático, viajes caros. Y fíjate, Sarah ni siquiera es una enfermera de verdad. Consiguió el trabajo usando credenciales falsas, probablemente para vigilarte». Emily miró la evidencia de la traición de su esposo, sintiendo que algo dentro de ella se hacía añicos. Pero junto con el dolor, vino algo más. Una ira fría y clara,
que nunca antes había experimentado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Según el investigador privado, al menos 6 meses. Se conocieron en un bar justo después de tu diagnóstico. Ella sabía exactamente quién era él, quién eras tú, y sobre el dinero de la tía Martha. Esto fue calculado, Emily. Esa noche, mientras Emily yacía despierta en su cama de hospital, comenzó a planear. El bebé dentro de ella podría no sobrevivir. Ella podría no sobrevivir, pero se aseguraría de que James Harrison la recordara hasta el día de su muerte. Durante las siguientes semanas, Emily puso su plan en marcha. Hizo varias llamadas privadas al antiguo abogado de su tía, el señor Davidson, quien siempre le había tenido un cariño especial. Hizo que se redactaran nuevos documentos, modificó su testamento y estableció una serie de eventos que se desarrollarían después de su muerte. James continuó su patrón de visitas breves y distraídas, nunca quedándose más de 15 minutos. Todavía no había notado su embarazo, aunque ella estaba empezando a mostrarlo. No es que importara. Había perdido al bebé 3 días después de ver las fotografías, el estrés y su cuerpo debilitado incapaces de sostener la pequeña vida dentro de ella. No le contó a James sobre el aborto espontáneo. Ya no le contó nada. Sarah continuó con sus turnos, aparentemente sin saber que Emily lo sabía todo. La mujer tuvo la audacia de mostrarse preocupada, de tocar a Emily con falsa simpatía mientras le administraba los medicamentos. Cada toque se sentía como una quemadura, ahora que Emily sabía la verdad. Una tarde particularmente atrevida, Sarah incluso intentó iniciar una conversación mientras cambiaba la vía intravenosa de Emily. «Tu esposo parece tan devoto», dijo Sarah, su voz goteando con falsa dulzura. «Debe ser difícil para él verte así». Emily miró directamente a los ojos de Sarah, su mirada firme. «Sí, James siempre ha sido bueno actuando como devoto. Dime, Sarah, ¿te gusta el collar de esmeraldas que te compró, el de Tiffany's?» La bolsa de suero se le escapó de las manos a Sarah, salpicando líquido por el suelo. Su rostro perfectamente compuesto se resquebrajó por un instante, mostrando la criatura calculadora que había debajo. «Yo, no sé de qué hablas», tartamudeó Sarah, recuperando rápidamente la compostura. «¿No?» La voz de Emily era suave, casi dulce. «Eso es extraño, porque tengo una hermosa fotografía tuya luciéndolo mientras besabas a mi esposo justo afuera de este hospital. El verde realmente te sienta bien». Sarah salió huyendo de la habitación, dejando la vía intravenosa goteando por el suelo. Nunca más regresó al piso de Emily después de ese día, llamando para decir que estaba enferma y finalmente renunciando a su puesto. A medida que la condición de Emily se deterioraba rápidamente, ella centró toda su energía restante en finalizar sus planes. El señor Davidson la visitaba con frecuencia, ayudándola a organizar todo hasta el más mínimo detalle. Los ojos del viejo abogado a menudo se llenaban de lágrimas mientras trabajaban, pero Emily permanecía con la mirada clara y enfocada. «¿Estás segura de esto?», le preguntó una tarde, después de que hubieran terminado de firmar los últimos documentos. «No es demasiado tarde para cambiar de opinión». Emily tocó el sencillo espejo que le había pedido que trajera, una pieza antigua con un marco de plata ornamentado. «Estoy segura, señor Davidson. A veces, el castigo más cruel no es quitarle todo a alguien, es obligarlos a mirarse a sí mismos y ver realmente en lo que se han convertido». Olivia, que apenas se había apartado del lado de su hermana durante todo esto, se preocupó de que el deseo de venganza de Emily estuviera consumiendo sus últimos días. Pero Emily parecía más en paz de lo que había estado en meses. «Sé que piensas que estoy perdiendo el tiempo en esto», le dijo Emily a su hermana una noche, mientras compartían una pinta de helado de contrabando. «Pero esto no se trata solo de venganza, Liv.
Se trata de justicia. Se trata de asegurarme de que, cuando me vaya, James nunca pueda olvidar lo que hizo. Cada vez que se mire en un espejo, cada vez que vea su propio reflejo, recordará. Y tal vez, solo tal vez, lo hará pensar 2 veces antes de hacerle esto a alguien más. A medida que octubre se convirtió en noviembre, y noviembre comenzó a desvanecerse en diciembre, la condición de Emily empeoró drásticamente. El cáncer se estaba propagando más rápido de lo que cualquiera había anticipado, acelerado por el estrés de la pérdida del embarazo y sus tratamientos interrumpidos. James, aparentemente ajeno al cambio en el comportamiento de su esposa, continuó con sus visitas esporádicas. Si notó que Sarah ya no trabajaba en el hospital, nunca lo mencionó. Estaba demasiado preocupado con su teléfono, con sus reuniones importantes, con la vida que estaba construyendo sobre los cimientos del sufrimiento de su esposa. Lo que no sabía era que Emily ya había puesto en marcha las ruedas para su acto final. Los papeles estaban firmados, los arreglos estaban hechos y la trampa estaba tendida. Todo lo que quedaba era que Emily cerrara los ojos por última vez, algo que, según la doctora Chen, sucedería muy pronto. Cuando la primera nevada del invierno comenzó a caer fuera de la ventana de su hospital, Emily Harrison sonrió débilmente, pensando en la tormenta que pronto envolvería el mundo de mentiras cuidadosamente construido de su esposo. El espejo estaba envuelto en el cajón de su mesita de noche, esperando su momento para reflejar la verdad al hombre que la había traicionado. Una mañana particularmente fría de diciembre, James hizo una aparición inesperada en el hospital. Por una vez, no vestía su habitual traje caro, sino ropa informal, una clara señal de que había venido de otro lugar que no era el trabajo. El olor a perfume desconocido se aferraba a su cuello. «Emily», dijo, intentando sonar preocupado. «He estado pensando en tus opciones de tratamiento. He tenido que tomar algunas decisiones difíciles sobre el dinero de la herencia». Emily lo observó con tranquila intensidad mientras él paseaba por la habitación, lanzando un discurso cuidadosamente ensayado sobre pérdidas de inversión y caídas del mercado. Notó cómo no la miraba a los ojos, cómo sus manos jugueteaban con su anillo de bodas, un hábito nervioso que había desarrollado en los últimos meses. «La cosa es», continuó, «la mayor parte del dinero está invertida en inversiones a largo plazo. Quizás tengamos que considerar trasladarte a una instalación menos costosa». Olivia, que había estado sentada tranquilamente en la esquina, se levantó de repente. «¿Hablas en serio, James? Menos costosa. ¿Te refieres a una instalación que no notaría si sus enfermeras tuvieran credenciales falsas?» La cabeza de James se levantó de golpe, su rostro palideció ligeramente. «¿De qué estás hablando?» «Oh, creo que sabes exactamente de qué estoy hablando», escupió Olivia. «¿Cuánto tiempo pensaste que podrías ocultarlo? El romance, el dinero matón». «No sé qué». «¡Basta!», interrumpió Emily con voz tranquila pero firme. «Sé lo de Sarah, James. Sé lo del ático, las joyas, los viajes. Lo sé todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. James se quedó inmóvil, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Luego algo cambió en su expresión. La máscara de esposo cariñoso se desprendió para revelar algo más frío, más calculado. «Bien», dijo, con voz más dura ahora. «¿Quieres la verdad?» «Sí, estoy con Sarah. Sí, he estado gastando el dinero. ¿Qué esperabas que hiciera, Emily? ¿Sentarme aquí y verte morir? ¿Desperdiciar mi vida en habitaciones de hospital? Sarah me hace feliz. Ella me hace sentir vivo». Emily absorbió cada palabra cruel sin inmutarse, mientras Olivia parecía lista para atacarlo físicamente.
pero Emily le puso una mano de contención en el brazo de su hermana. «Sal de aquí», dijo Emily con calma. «¿Y James? No te molestes en volver». Se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de él con un chasquido decisivo. Solo entonces Emily se permitió llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, mientras Olivia la abrazaba. Esa noche, el señor Davidson hizo otra visita, trayendo consigo los borradores finales del testamento revisado de Emily y varios otros documentos importantes. «Todo está en orden», le aseguró, sus amables ojos llenos de simpatía. «Los fideicomisos han sido establecidos, las donaciones organizadas y el momento de las revelaciones cuidadosamente planeado. ¿Estás absolutamente segura de lo del espejo?» Emily tocó la superficie lisa del espejo antiguo, más segura que nunca. James ha pasado toda su vida viendo solo lo que quiere ver en su reflejo. Es hora de que vea la verdad. A medida que avanzaba diciembre, la salud de Emily declinó rápidamente. El cáncer se estaba extendiendo agresivamente ahora, y el dolor se había vuelto casi insoportable. A pesar de todo, se aferró a su plan, encontrando fuerza en el conocimiento de que la justicia finalmente sería servida. James nunca regresó al hospital después de su confesión. Según el investigador privado, quien continuó enviando actualizaciones a Olivia, él y Sarah habían tomado unas lujosas vacaciones en las Maldivas, usando el último dinero de la herencia de Emily para alojarse en una villa sobre el agua que costaba miles por noche. «Va a perderlo todo», dijo Olivia una noche, mientras revisaba el último informe del investigador privado. «El ático, los autos, las inversiones, todo está a tu nombre. Cuando la verdad salga a la luz, Emily terminó débilmente, no le quedará nada más que su propio reflejo, y ese será su mayor castigo». La habitación del hospital se había convertido en una especie de centro de mando, con el señor Davidson y Olivia trabajando incansablemente para asegurar que cada detalle del plan de Emily fuera perfecto. El espejo esperaba en su cajón. Su ornamentado marco plateado brillaba cada vez que se abría el cajón, como una promesa de justicia por venir. A medida que el año llegaba a su fin, Emily podía sentir que sus fuerzas se desvanecían, pero se mantuvo firme, decidida a llevar su plan hasta el final. El escenario estaba preparado, los jugadores estaban en posición, y pronto, muy pronto, James Harrison aprendería el verdadero costo de su traición. La noche en que Emily Harrison murió fue amargamente fría, con la nieve cayendo silenciosamente fuera de la ventana de su habitación de hospital. Falleció tranquilamente mientras dormía, sosteniendo la mano de Olivia, el espejo antiguo guardado a salvo en el cajón de su mesita de noche. Era el 31 de diciembre, el último día de un año que lo había cambiado todo. James y Sarah todavía estaban en las Maldivas cuando llegó la llamada. Olivia había insistido en ser quien diera la noticia, con voz fría y clínica, mientras informaba a su cuñado del fallecimiento de su esposa. «El funeral es dentro de 3 días», dijo sin rodeos. «Intenta alejarte de tus vacaciones el tiempo suficiente para asistir. No querrías que la gente hablara, ¿verdad?» El funeral se celebró en la Catedral de San Patricio, un gran evento que Emily había planeado meticulosamente. Había especificado cada detalle, desde las rosas blancas que adornaban su ataúd hasta la música que sonaría. La iglesia estaba repleta de dolientes, amigos, familiares, colegas e incluso la doctora Chen, quien se sentaba tranquilamente en la parte de atrás, con los ojos enrojecidos. James llegó exactamente 7 minutos antes de que comenzara el servicio, vistiendo un traje negro apropiadamente sombrío
que aún conservaba el olor fresco de las etiquetas de la tienda por departamentos. Sarah tuvo la osadía de acompañarlo, aunque al menos tuvo el sentido común de sentarse varias filas atrás, intentando mezclarse con la multitud. Durante todo el servicio, James interpretó a la perfección el papel del viudo afligido. Se secó los ojos con un pañuelo con monograma, aceptó las condolencias con una mirada de devastación bien practicada e incluso logró pronunciar un breve elogio que hizo que varias tías mayores buscaran sus pañuelos. «Emily fue el amor de mi vida», declaró desde el púlpito, con la voz ahogada por la emoción fabricada. Luchó con tanta valentía y yo estuve con ella en cada paso del camino. En la primera fila, los nudillos de Olivia se pusieron blancos mientras apretaba el reposabrazos, mientras el señor Davidson, sentado a su lado, tenía una expresión que podría haber sido una sonrisa burlona. El verdadero drama, sin embargo, comenzó 3 días después del funeral, cuando James recibió una llamada de la oficina del señor Davidson solicitando su presencia para la lectura del testamento de Emily. La secretaria del abogado especificó que debía ir solo, sin invitados ni representación legal. James llegó a la oficina de abogados vestido con otro traje nuevo, este azul marino con finas rayas. Se comportaba con la confianza de un hombre que esperaba heredar millones. Sarah lo esperaba en una cafetería al otro lado de la calle, sin duda ya planeando cómo gastarían su fortuna. La sala de conferencias donde lo recibió el señor Davidson era imponente, con paneles de madera oscura y vistas de Central Park cubierto de nieve. Olivia ya estaba allí, junto con un taquígrafo judicial y un videógrafo, otra de las peticiones específicas de Emily. Antes de comenzar, dijo el señor Davidson, ajustándose las gafas de montura de alambre, la señora Harrison dejó instrucciones explícitas de que este procedimiento se grabara en su totalidad. Confío en que no tiene objeciones. James agitó la mano con desinterés. Por supuesto que no. ¿Vamos a ello? El señor Davidson abrió una elegante carpeta de cuero y comenzó a leer. Yo, Emily Catherine Harrison, estando en mi sano juicio y cuerpo, por la presente declaro que este es mi último testamento. Lo que siguió fue nada menos que teatral. Primero vinieron los pequeños legados, joyas a los primos, libros a los amigos, su colección de arte a varios museos. Luego, el señor Davidson se aclaró la garganta y pasó al plato fuerte. En cuanto al resto de mi patrimonio, incluidos todos los fondos heredados de mi difunta tía Martha Harrison, todas las propiedades compradas con dichos fondos y todas las inversiones realizadas con ellos. James se inclinó ligeramente hacia adelante, con un brillo hambriento en los ojos. Por la presente, lego la totalidad de estos activos, valorados en aproximadamente $4 millones, para ser divididos en partes iguales entre las siguientes organizaciones benéficas: la Sociedad Americana del Cáncer, el Departamento de Investigación Oncológica del Hospital Mount Sinai y la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica. El color se le fue de la cara a James. ¿Qué? Además, continuó el señor Davidson, aparentemente ajeno a la angustia de James, ordeno que todas las propiedades compradas con mi herencia, incluyendo pero no limitándose al apartamento tipo penthouse en 714 Park Avenue, sean liquidadas inmediatamente, y las ganancias se destinen a las organizaciones benéficas antes mencionadas. Esto es ridículo, balbuceó James, levantándose de su silla. Ella no puede hacer esto. Ese dinero era para mí. Soy su marido. Por favor, siéntese, señor Harrison. Hay más. James se desplomó de nuevo en su silla, su fachada cuidadosamente mantenida desmoronándose. A mi esposo, James Alexander Harrison, leyó el señor Davidson, su voz adquiriendo una calidad casi teatral.
Le dejo 2 cosas. Primero, esta carta, para ser leída inmediatamente. Sacó un sobre color crema y se lo entregó a James, quien lo tomó con manos temblorosas. Y segundo, continuó el señor Davidson, mientras Olivia metía la mano debajo de la mesa de conferencias y sacaba un paquete envuelto familiar. Este espejo. James miró el espejo antiguo mientras Olivia lo colocaba delante de él, su marco plateado brillando bajo las luces de la oficina. Con dedos temblorosos, abrió la carta de Emily y comenzó a leer en voz alta, según las instrucciones del señor Davidson. Mi queridísimo James, para cuando leas esto, me habré ido, y tú estarás descubriendo que tus planes cuidadosamente trazados se han desmoronado. Sí, sabía lo de Sara. Sabía lo del ático, las joyas, las vacaciones. Lo sabía todo. También supe lo del bebé, nuestro bebé, que perdí mientras tú comprabas esmeraldas para tu amante. El hijo del que nunca supiste, porque estabas demasiado ocupado construyendo una nueva vida sobre los cimientos de mi muerte, como para darte cuenta de que llevaba a tu hijo. Pero esta carta no se trata de castigo, James. Se trata de reflexión. El espejo que te he dejado es muy especial para mí. Perteneció a mi abuela, quien se lo dio a mi madre, quien me lo dio a mí. Ha visto a 3 generaciones de mujeres de mi familia enfrentarse a sus verdades, tanto hermosas como feas. Ahora es tu turno. Todas las mañanas cuando te despiertes, quiero que te mires en este espejo. Mírate de verdad. Ve al hombre que pudo dejar a su esposa moribunda sola en un hospital mientras cortejaba a una enfermera falsa. Ve al hombre que pudo gastar la herencia de su esposa en baratijas para su amante mientras ella luchaba por su vida. Ve al hombre que perdió la oportunidad de ser padre porque era demasiado egoísta para ser esposo. El espejo nunca te mentirá, James. Aunque hayas pasado toda tu vida mintiéndote a ti mismo. Y tal vez, solo tal vez, un día te mires en él y finalmente te veas como yo te vi al final. No te molestes en buscar el dinero. Se ha ido. No te molestes en intentar impugnar el testamento. El señor Davidson lo ha hecho inquebrantable. No te molestes en correr hacia Sara. Ella también se habrá ido, una vez que se dé cuenta de que no le queda nada por tomar. Todo lo que tienes ahora es tu reflejo. James, espero que aprendas a vivir con ello, con todo el amor que una vez tuve. Emily. El silencio que siguió fue absoluto. James miró fijamente la carta, luego al espejo, su rostro una máscara de horror, mientras las plenas implicaciones de su situación se hundían. Esto es imposible, susurró. El dinero, el ático, está siendo incautado en este momento, le informó el señor Davidson con calma. Sus cuentas conjuntas han sido congeladas y la compañía de administración de propiedades ha sido notificada del cambio de propiedad. La señorita Powell ya ha recibido una orden de desalojo. Como si fuera una señal, el teléfono de James comenzó a zumbar. El nombre de Sara apareció en la pantalla, acompañado de una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. James, hay gente en el ático con papeles. Dicen que tenemos que irnos inmediatamente. ¿Qué está pasando con nuestras cuentas? James, contéstame. El mundo de James continuó desmoronándose en esa sala de conferencias, mientras el señor Davidson explicaba metódicamente el alcance completo de los arreglos de Emily. No solo había distribuido su herencia, sino que también había documentado cada centavo que James había gastado en Sara, cada transacción fraudulenta, cada intento de ocultar dinero. Por cierto, añadió Olivia, con voz rebosante de satisfacción, la Junta del Hospital ha estado muy interesada en nuestra documentación sobre las credenciales de enfermería falsificadas de Sara.
La policía probablemente esté hablando con ella ahora mismo. James se desplomó en su silla, su costoso traje de repente pareciendo holgado en su cuerpo. Tomó el espejo con manos temblorosas, mirando su reflejo. Por primera vez, pareció verse realmente a sí mismo, no al exitoso hombre de negocios que pretendía ser, sino al esposo infiel y fraudulento en el que se había convertido. «Debe quedar algo», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La casa en los Hamptons, mis cuentas de inversión. La casa fue comprada con la herencia de Emily, explicó el señor Davidson pacientemente. En cuanto a sus cuentas personales, bueno, parece que la mayor parte de su dinero se destinó a mantener un estilo de vida bastante caro con la señorita Powell. Los extractos de las tarjetas de crédito son bastante reveladores. El teléfono de James seguía zumbando sin cesar. Los mensajes de Sarah se volvían cada vez más desesperados. «El banco dice que nuestras cuentas están congeladas. Dicen que las tarjetas de crédito están canceladas. James, me están notificando cargos legales por fraude. ¿Dónde estás?» Olivia observó el desmoronamiento de su cuñado con fría satisfacción. Sacó un último sobre de su bolso. «Emily te dejó algo más para que vieras, James. Quería que supieras exactamente lo que tiraste por la borda». Dentro del sobre había fotos de ultrasonido, imágenes granuladas en blanco y negro del bebé que nunca tuvo la oportunidad de vivir. La fecha indicaba que fueron tomadas solo unos días después de que Emily descubriera la traición de James. «Él la estaba llevando a tu hijo mientras tú le comprabas a Sarah ese brazalete Cartier», dijo Olivia suavemente. «Perdió al bebé el día después de que vio las fotos de ustedes dos juntos afuera de la habitación del hospital. Nunca te lo dijo porque nunca le diste la oportunidad». James miró las fotos de ultrasonido. Sus manos temblaban tanto que casi se le caen. En el reflejo del espejo, pudo ver su rostro arrugarse, la realidad de lo que había hecho finalmente golpeándolo con toda su fuerza. El señor Davidson se aclaró la garganta. «Hay una cosa más. Emily hizo una declaración en video antes de fallecer. Pidió que se reprodujera ahora». El videógrafo instaló una pantalla y de repente el rostro de Emily apareció ante ellos. Claramente estaba cerca del final, sus facciones demacradas, pero sus ojos brillantes de propósito. Su voz, aunque débil, transmitía una fuerza inconfundible. «James, si estás viendo esto, entonces todo ha salido según lo planeado. Probablemente estés enojado. Probablemente te sientas traicionado. Bien. Ahora sabes lo que se siente. Pero esto no es solo venganza. Esto es justicia. Sobre consecuencias. Sobre mirarse en el espejo y enfrentar la verdad. Te amé, James. Te amé lo suficiente como para querer traer a tu hijo a este mundo, incluso cuando yo me iba. Pero ni siquiera pudiste darme la dignidad de la honestidad en mis últimos meses. En cambio, me hiciste ver cómo construías una nueva vida con otra persona, usando mi muerte como tu trampolín. El espejo que te he dejado perteneció a las mujeres más fuertes que he conocido. Lo usaron para enfrentar sus verdades, para reunir sus fuerzas para rehacerse cuando la vida las destrozaba. Ahora es tuyo. Úsalo bien. Y recuerda, cada vez que lo mires, que tu reflejo es todo lo que te queda de la vida que tiraste por la borda». El video terminó, y la sala volvió a quedarse en silencio. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Manhattan, cubriendo la ciudad con un lienzo blanco. Pero dentro de esa sala de conferencias, el mundo de James Harrison se había vuelto permanentemente oscuro. Su teléfono había dejado de sonar. Un rápido vistazo mostró un mensaje final de Sarah. «No te molestes en llamar. Terminé. No vales los cargos de fraude». James tomó el espejo de nuevo, mirándolo fijamente como si esperara que su reflejo le mostrara algo diferente.
algo mejor que la verdad. Pero Emily tenía razón. Los espejos no mienten. Y en ese momento, James Harrison finalmente se vio a sí mismo con claridad. Un hombre que había destruido todo lo que tenía en busca de una fantasía que se había evaporado como la niebla matutina. «El servicio de coches espera abajo», dijo el señor Davidson en voz baja. «Lo llevarán a donde necesite ir, aunque debo mencionar que el contrato de alquiler de su apartamento estaba a nombre de Emily. Esos papeles también han sido notificados». 2 meses después de la muerte de Emily, James Harrison se sentó en un pequeño estudio en Queens, muy lejos del lujoso ático que había compartido con Sarah. El espejo antiguo colgaba en la pared opuesta a su cama, exactamente donde podía verlo a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, tal como Emily había querido. Las consecuencias de la lectura del testamento habían sido rápidas y despiadadas. Sarah había desaparecido por completo, dejando solo el persistente olor de su costoso perfume y una serie de mensajes de voz cada vez más hostiles antes de que bloqueara su número por completo. La policía la había interrogado sobre sus credenciales de enfermería fraudulentas, pero ella había logrado huir a México antes de que pudieran presentar cargos. La vida profesional de James había implosionado espectacularmente. La noticia de su comportamiento durante la enfermedad de Emily se había extendido por los círculos inmobiliarios de Manhattan. Antiguos clientes se distanciaron, socios disolvieron sus asociaciones y su reputación, antes dorada, ahora estaba irremediablemente manchada. Hoy se preparaba para su primera entrevista de trabajo en 20 años, no para un puesto de prestigio en el desarrollo inmobiliario, sino para un puesto de ventas de nivel de entrada en una pequeña empresa de administración de propiedades en Brooklyn. El traje que vestía era una de las pocas cosas que había logrado conservar de su vida anterior, aunque ahora le quedaba holgado. Antes de irse, hizo lo que había hecho todas las mañanas desde que recibió la carta de Emily. Se paró frente al espejo y se miró de verdad. «¿Qué ves?», susurró, haciendo eco de la pregunta que su terapeuta ordenada por el tribunal le había enseñado a hacer. La terapeuta había sido idea de Olivia, parte de su propio viaje hacia la curación. Ella también le había hablado del puesto en Brooklyn, aunque todavía no podía obligarse a hablarle directamente. El reflejo le devolvió la mirada. Un hombre de unos 40 años con canas en las sienes, líneas profundamente marcadas alrededor de la boca y los ojos. Pero eran los ojos mismos los que más habían cambiado. El brillo arrogante se había ido, reemplazado por algo más oscuro, más atormentado. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de su hermana menor, Kate. Ella era la única familiar que todavía le hablaba, e incluso ella lo mantenía a distancia. «No olvides comer algo antes de la entrevista. Y James, recuerda lo que dijo el Dr. Patterson sobre ser dueño de tu historia». El Dr. Patterson, su terapeuta, había estado trabajando con él en la responsabilidad. No más excusas, no más desvíos, no más narrativas cuidadosamente elaboradas para esconderse. Solo la cruda y fea verdad de lo que había hecho. El viaje en metro a Brooklyn fue una nueva experiencia para un hombre que una vez se había negado a viajar a cualquier parte sin su servicio de coche privado. Se encontró observando a sus compañeros de viaje, preguntándose sobre sus historias, sus luchas, sus pérdidas. Nunca lo había hecho antes. Nunca había mirado realmente a las personas más allá de lo que podían ofrecerle. En una parada, una joven subió, claramente en las últimas etapas del embarazo. Algo en ella le recordó a Emily, a las fotos del ultrasonido que ahora guardaba en su billetera. Cuando el tren se detuvo bruscamente, ella tropezó ligeramente. James se levantó de inmediato,
ofreciéndole su asiento. «Gracias», dijo ella, sonriendo con cansancio. «Ya no mucha gente se da cuenta». «Ahora me doy cuenta», respondió él suavemente, más para sí mismo que para ella. «Ahora me doy cuenta de todo». Tata. La entrevista estaba programada en un modesto edificio de oficinas en Dumbo. James llegó temprano y se sentó en una pequeña cafetería al otro lado de la calle para ordenar sus pensamientos. La última vez que había estado en Brooklyn había sido para buscar posibles sitios de desarrollo, propiedades que había planeado comprar y vender utilizando el dinero de Emily. Su teléfono zumbó de nuevo. Esta vez era un recordatorio de su aplicación de terapia. Reflexión diaria. ¿Qué verdad estás enfrentando hoy? James sacó su billetera, sacando las fotos del ultrasonido que ahora llevaba consigo a todas partes. Estaban arrugadas por el uso, los bordes desgastados. Le había preguntado a Olivia, a través de Kate, si tenía alguna otra. Ella le había enviado una unidad USB que contenía cientos de fotos de Emily durante su enfermedad, momentos en los que debería haber estado allí, pero no lo estuvo. «Señor Harrison», la voz de la recepcionista lo sacó de sus pensamientos. «Ya están listos para usted». La sala de entrevistas era pequeña, con vistas al puente de Manhattan a través de ventanas sucias. 3 personas estaban sentadas en una mesa plegable. Tom Chen, el propietario de la empresa. María Rodríguez, la directora de recursos humanos. Y para sorpresa de James, David Turner, un antiguo cliente con el que había trabajado en su vida anterior. «James», dijo David, con una expresión ilegible, «no esperaba ver tu nombre en nuestra lista de candidatos». «Yo tampoco esperaba estar en ella», respondió James con honestidad. «Pero aquí estamos». «De hecho», David se inclinó hacia adelante, «¿por qué no nos dices por qué estás aquí? ¿Y James?» «La verdadera razón, no la versión pulida». James miró cada rostro alrededor de la mesa. Luego respiró hondo. Las palabras del Dr. Patterson resonaron en su mente. «Tu historia es fea, pero es tuya. Asúmela». «Estoy aquí porque destruí mi vida», comenzó, con voz firme. «Traicioné a mi esposa moribunda de la peor manera posible. Malgasté millones de dólares que no eran míos para gastar. Me convertí en alguien a quien apenas puedo mirar en el espejo, aunque tengo que hacerlo, todos los días, porque mi esposa se aseguró de eso en su testamento». La sala quedó en silencio mientras James continuaba, exponiendo cada detalle desagradable de su caída. Observó cómo sus expresiones cambiaban de la sorpresa al asco, a algo parecido a la comprensión, mientras describía su terapia en curso, sus intentos de enmendarse, sus luchas diarias con el espejo que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. «No pido perdón», concluyó James. «No lo merezco. Lo que pido es una oportunidad para empezar de nuevo, para ser alguien diferente al hombre que veo en ese espejo todas las mañanas». David Turner se recostó en su silla, estudiando a James con una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Por qué deberíamos confiar en usted? Su comportamiento pasado muestra una completa falta de ética y brújula moral». «No deberían confiar en mí», respondió James. «Todavía no me lo he ganado, pero lo haré cada día si me dan la oportunidad». Después de la entrevista, James caminó a lo largo de la ribera de Brooklyn, observando el horizonte de Manhattan brillar bajo la luz del sol invernal. Su teléfono zumbó con un mensaje de Tom Chen. «Necesitamos discutir algunos detalles adicionales. ¿Puedes volver mañana?» Esa noche, mientras James estaba sentado en su estudio, comiendo comida para llevar del restaurante chino de abajo, sacó su diario de terapia. El Dr. Patterson había insistido en que documentara su viaje, no para que nadie más lo leyera, sino como otra forma de reflexión. «Día 67 sin Emily», escribió. «Soñé con ella anoche.
No la Emily del final, delgada y enojada, y sabiéndolo todo, sino la Emily del principio, la que se reía de mis chistes malos y creía en mí más de lo que merecía. En el sueño, sostenía a nuestro bebé, el que perdimos, el que nunca supe que existía hasta que fue demasiado tarde. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos que siempre me veían, incluso cuando yo no podía verme a mí mismo. Un golpe en su puerta interrumpió su escritura. Cuando abrió, encontró a Olivia allí, luciendo incómoda pero decidida. «Kate me contó lo de tu entrevista», dijo sin preámbulos. «Pensé que deberías tener esto». Ella le entregó una caja y se dio la vuelta para irse. «Olivia, espera», la llamó James. «Sé que no significa nada, pero lo siento. Lo siento mucho». Ella se detuvo, sin volverse. «Tienes razón. No significa nada, pero Emily querría que tuvieras esas cosas. Ella lo guardó todo, ¿sabes? Cada boleto de cine, cada tarjeta de cumpleaños, cada notita estúpida que le escribiste. Ella creyó en ti hasta el final. Esa fue su tragedia». Después de que ella se fue, James abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías, cartas y pequeños recuerdos de su vida con Emily. Al fondo había un diario, el diario de Emily de su tiempo en el hospital. Lo leyó toda la noche, con lágrimas corriendo por su rostro mientras descubría a la esposa que nunca había conocido realmente. Escribió sobre sus esperanzas para el bebé, sus miedos a la muerte, sus crecientes sospechas sobre su traición. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de su muerte. «Querido James, para cuando alguien lea esto, me habré ido. El espejo que te dejo no es solo un castigo, aunque Dios sabe que lo mereces. Se trata de esperanza. Esperanza de que en algún lugar, dentro del hombre que pudo traicionarme tan completamente, todavía está el hombre del que me enamoré. El hombre que me traía café a la cama y bailaba conmigo en la cocina. El hombre que prometió amarme en la salud y en la enfermedad. No te dejo el espejo para torturarte, James. Te lo dejo para salvarte, porque a veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos de nuevo. Con amor. Siempre, Emily». A la mañana siguiente, James regresó a la oficina de administración de propiedades. Tom Chen lo estaba esperando solo. «Lo hemos hablado», dijo Tom. «David estaba en contra de contratarte. María estaba indecisa. Pero yo creo en las segundas oportunidades con condiciones. Empezarás desde abajo, salario mínimo, cualquier queja, cualquier indicio de incorrección, y estás fuera. Y tendrás que compartir tu historia con nuestro equipo, toda ella. Necesitan entender con quién están trabajando». James asintió, aceptando cada condición sin discutir. Al salir de la oficina con su nuevo manual del empleado, vio su reflejo en las puertas de cristal del edificio. Por primera vez desde la muerte de Emily, no apartó la vista de inmediato. Esa noche, se sentó en su pequeño escritorio y comenzó a escribir. «Querida Emily, hoy he vuelto a empezar. No porque quiera, sino porque hiciste imposible seguir siendo el hombre que era. El espejo que me dejaste ya no solo refleja mi cara, refleja mi alma. Y quizás, solo quizás, eso también está empezando a cambiar. Nunca me perdonaré por lo que te hice. Nunca dejaré de lamentar la familia que podríamos haber tenido. Pero te prometo esto. Todos los días me miraré en ese espejo y trataré de ser mejor de lo que fui el día anterior. No por mí, sino por ti, por el bebé que perdimos, por el hombre que siempre creíste que podría ser». Siempre arrepentido, James. Un año después de la muerte de Emily, James se encontraba frente al espejo de su estudio, ajustándose la corbata de su traje recién comprado. Ya no era de marca de diseñador. Esos días habían pasado.
pero era limpio y profesional, apropiado para el evento que se avecinaba. Hoy se inauguraba la sala conmemorativa Emily Harrison en el Hospital Mount Sinai, financiada con el dinero que ella había dejado al Departamento de Oncología. James había sido invitado, no como invitado de honor, sino como una historia de advertencia. Parte de su terapia y viaje de redención había implicado hablar con clases de ética médica sobre la vulnerabilidad del paciente y la traición de la confianza. Cuando la junta del hospital se enteró de sus presentaciones, decidieron que su historia debería ser parte de la ceremonia de apertura. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Kate. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No es demasiado tarde para echarte atrás. James miró su reflejo por última vez. El último año lo había envejecido considerablemente. Su cabello era más gris que castaño ahora, y las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Pero había algo diferente en su mirada, algo que no había estado allí antes, quizás propósito, o quizás solo el peso del remordimiento genuino. Estoy seguro, le respondió por mensaje de texto. Emily querría que estuviera allí, no por mí, sino por la verdad. La ceremonia estaba programada para el mediodía, pero James llegó al Mount Sinai 2 horas antes. Quería recorrer los pasillos familiares una última vez para recordar todo lo que se había esforzado tanto por olvidar durante la enfermedad de Emily. Mientras pasaba por el piso de oncología donde Emily había pasado sus últimos meses, vio una cara familiar. La doctora Rachel Chen, la oncóloga de Emily. Estaba hablando con una pareja joven, su expresión compasiva, pero seria. James se quedó atrás, observando la escena. La mujer estaba claramente en las primeras etapas del tratamiento contra el cáncer, su cabeza envuelta en un pañuelo colorido, similar a los que solía usar Emily. Su esposo le sostenía la mano con fuerza, su rostro una máscara de preocupación y amor. La vista golpeó a James como un puñetazo físico. Ese debería haber sido él con Emily, presente, preocupado, amoroso. En cambio, él había estado planeando vacaciones con Sarah, gastando el dinero de Emily en lujos mientras ella luchaba por su vida sola. Señor Harrison. Se volvió para encontrarse con la doctora Chen de pie detrás de él, su expresión cautelosa. Dr. Chen, yo solo. Sé por qué está aquí, dijo ella en voz baja. La ceremonia, yo también hablaré. Hizo una pausa, estudiándole el rostro. Se ve diferente. Soy diferente, respondió él. Demasiado tarde, pero diferente. La doctora Chen asintió lentamente. Emily solía hablar de usted, ¿sabe? Incluso después de que supiera lo del romance. Me hablaba del hombre que solía ser antes de que el dinero y el éxito lo cambiaran. Nunca dejó de creer que ese hombre todavía estaba ahí en algún lugar. James sintió que las lágrimas le picaban los ojos. No merecía su fe. No, asintió la doctora Chen. No lo merecía. Pero esa es la cosa con la fe, señor Harrison. No se trata de merecer. Se trata de creer en la posibilidad. Revisó su reloj. La ceremonia comienza en 2 horas. ¿Está listo para enfrentarse a todos? La gran ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el auditorio principal del hospital. La sala estaba llena de donantes, personal médico y representantes de los medios. En la primera fila estaba Olivia, quien había encabezado gran parte del desarrollo del ala conmemorativa. No miró a James mientras él tomaba su asiento asignado cerca del fondo. El jefe de medicina del hospital abrió el acto con un discurso sobre el progreso y la esperanza. Luego vino la doctora Chen, quien habló sobre el coraje de Emily durante su tratamiento. Finalmente, fue el turno de James. Mientras caminaba hacia el podio,
un silencio cayó sobre la multitud. Muchos de ellos conocían su historia. Había sido noticia en los periódicos locales cuando todo se desmoronó. El rico promotor inmobiliario que traicionó a su esposa moribunda gastó su herencia en su amante, solo para perderlo todo en un acto de justicia poética. James apoyó las manos en el podio, respirando hondo. En su bolsillo llevaba la gastada foto del ultrasonido que siempre llevaba ahora. Hoy había añadido algo más, la última foto que se le tomó a Emily, sonriendo débilmente desde su cama de hospital, sus ojos aún llenos de luz. «Mi nombre es James Harrison», comenzó, con voz firme. «Y estoy aquí hoy no como una historia de éxito, sino como una advertencia. Hace un año, me encontraba en este mismo hospital, en una habitación de arriba, y tomé la decisión consciente de traicionar a la persona que más me necesitaba. Lo tenía todo», continuó James, su voz resonando en el silencioso auditorio. «Una carrera exitosa, un hermoso hogar, lo más importante, una esposa que me amaba incondicionalmente. Emily era el tipo de persona que veía lo mejor en todos, especialmente en mí. Incluso cuando le di todas las razones para no hacerlo. Sacó la foto de Emily en el hospital y la sostuvo para que la audiencia la viera. Esta es la última foto que se le tomó a mi esposa. Mientras se tomaba esta foto, yo estaba al otro lado de la ciudad, eligiendo joyas para mi amante con el dinero de la herencia de Emily. Mientras Emily luchaba por su vida en este hospital, yo estaba planeando un futuro con otra mujer. Mientras ella llevaba a nuestro hijo nonato, un hijo del que nunca supe hasta después de su muerte, yo estaba traicionando cada promesa que le hice. En la primera fila, Olivia finalmente se había vuelto para mirarlo, su expresión ilegible. A su lado se sentaba el señor Davidson, el abogado que había ayudado a Emily a orquestar su último acto de justicia. «Emily me dejó dos cosas en su testamento», continuó James, su voz ronca por la emoción. «Una carta y un espejo. La carta me dijo la verdad sobre mí mismo, verdades que había estado evitando durante años. Y el espejo fue su golpe maestro, porque ella sabía que mi verdadero castigo no sería perder el dinero o el estilo de vida o incluso mi reputación. Sería tener que mirarme a mí mismo todos los días y ver en lo que me había convertido». Hizo una pausa, sacando la foto del ultrasonido. «Este es el hijo que perdimos. Emily llevaba a este bebé mientras yo destruía nuestro matrimonio. Lo perdió el día que descubrió mi traición. Otra vida de la que soy responsable de terminar». El auditorio permaneció en un silencio sepulcral. En la parte de atrás, varios reporteros tomaban notas frenéticamente. El ala conmemorativa Emily Harrison no se trata solo de brindar atención a los pacientes con cáncer. Se trata de protegerlos cuando son más vulnerables. Se trata de recordar que detrás de cada diagnóstico hay un ser humano que merece lealtad, amor y respeto. Emily lo entendió, lo vivió. Y en su último acto, se aseguró de que su legado ayudara a otros cuando más lo necesitaran. La voz de James se quebró mientras continuaba. «Ahora trabajo en Brooklyn, en una pequeña empresa de administración de propiedades. Todas las mañanas me miro en el espejo de Emily antes de irme a trabajar. Todas las noches me miro de nuevo antes de acostarme. Y lentamente, muy lentamente, estoy empezando a ver algo diferente en mi reflejo. No la redención. Eso no lo merezco. Pero quizás algo parecido a la comprensión. Comprensión de lo que perdí, lo que tiré por la borda y lo que nunca podré arreglar». Notó movimiento en la audiencia. Sarah se había deslizado hasta la parte trasera del auditorio. Ahora se veía diferente, menos pulcra, más real.
Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella apartara la mirada. El último regalo de Emily para mí no fue un castigo, aunque lo merecía. Fue la oportunidad de enfrentarme a mí mismo, de verdad, cada día. De ver no solo quién era, sino quién podría haber sido, quién podría llegar a ser. Las lágrimas fluían libremente ahora, tanto en la audiencia como en el escenario. James sacó el diario de Emily, abriéndolo en la última página. Emily escribió algo en sus últimos días que me gustaría compartir. Escribió: "El amor no se trata de grandes gestos o regalos caros. Se trata de estar ahí. Se trata de elegir quedarse cuando irse sería más fácil. Se trata de ver lo mejor en alguien, incluso cuando ellos no pueden verlo en sí mismos". Cerró el diario con cuidado. Fallé en todas esas cosas. Elegí el camino fácil. Elegí el lujo sobre la lealtad, la comodidad sobre el compromiso. Y al hacerlo, perdí algo mucho más precioso que el dinero o el estatus. Perdí la oportunidad de ser el hombre que Emily siempre creyó que podía ser. En la primera fila, Olivia estaba llorando abiertamente. A su lado, la doctora Chen se acercó para apretarle la mano. Esta ala atenderá a miles de pacientes en los años venideros. Aquí recibirán tratamiento, encontrarán esperanza, quizás incluso curación. Pero espero que también encuentren algo más. El tipo de compasión y dignidad que Emily mostró incluso en sus momentos más oscuros. Porque mientras yo estaba ocupado traicionándola, ella estaba ocupada planeando cómo su sufrimiento podría ayudar a otros. James se alejó del podio, pero luego se volvió para un último pensamiento. Hay un espejo en mi apartamento que me muestra quién soy, pero en cada reflejo de este edificio, en cada ventana, en cada superficie brillante, espero que la gente vea quiénes podrían ser. Ese fue el regalo de Emily, no solo para mí, sino para todos aquellos a quienes su vida tocó. Mientras regresaba a su asiento, los aplausos fueron dispersos e inciertos. Este no era el tipo de discurso al que la gente sabía cómo reaccionar. Pero la reacción no era el objetivo. La verdad lo era. Después de la ceremonia, mientras la gente salía del auditorio, Sarah se acercó a él. Se veía mayor, más desgastada, pero de alguna manera más auténtica de lo que había sido durante su aventura. «Me enteré de que ahora trabajas en Brooklyn», dijo en voz baja. «Administración de propiedades». «Nivel inicial», respondió él. Ella asintió. «Estoy en Nueva Jersey, enseñando enfermería, legítima esta vez. De hecho, volví a la escuela para ello». «Bien, eso es bien». Permanecieron en un incómodo silencio por un momento, antes de que Sarah volviera a hablar. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiéramos? No, interrumpió James con firmeza. No lo hago, porque preguntarme eso significa preguntarme si alguna vez hubo una forma correcta de hacer lo incorrecto. No la hubo. Sarah volvió a asentir, comprendiendo. El espejo, dijo. El que te dejó Emily. ¿Todavía lo tienes? Es lo primero que veo cada mañana y lo último que veo cada noche. ¿Ayuda? James lo pensó por un momento. No mejora nada, no arregla lo que hicimos, pero me asegura que nunca lo olvidaré. Y tal vez ese sea el punto. Mientras Sarah se alejaba, Olivia se acercó. Era lo más cerca que habían estado el uno del otro en meses. Emily habría apreciado el discurso, dijo secamente. No por la disculpa, sino por la verdad. No espero perdón, respondió James. Bien, porque no lo obtendrás. Hizo una pausa. Pero Emily creía en las segundas oportunidades, no segundas oportunidades para lo que tenías. Eso se ha ido para siempre. Pero segundas oportunidades para ser alguien diferente, alguien mejor. Ella le entregó un sobre. Dentro había una llave. La casa en Connecticut, explicó.
la que Emily amaba. La voy a vender. Pensé que quizás querrías despedirte primero. Emily fue feliz allí antes de todo. Quizás necesites verla una última vez. El viaje a la casa de Connecticut llevó a James por sinuosas carreteras rurales, cubiertas con la nieve de principios de primavera. Habían pasado casi 18 meses desde la muerte de Emily, y el mundo había avanzado de maneras sutiles y profundas. El ala conmemorativa Emily Harrison ahora estaba en pleno funcionamiento, ayudando a docenas de familias a navegar sus viajes contra el cáncer. El pequeño apartamento de James en Queens se había convertido lentamente en algo parecido a un hogar. Y el espejo, el último regalo de Emily, se había vuelto menos un castigo y más un recordatorio diario. Llegó a la familiar casa colonial blanca justo cuando el sol se ponía. Este había sido su refugio de fin de semana, el lugar donde habían planeado retirarse algún día. Emily había amado el jardín, pasando incontables horas cultivando sus rosas y planeando futuros proyectos de paisajismo que nunca llegaría a completar. La llave se sentía pesada en su mano mientras se acercaba a la puerta principal. Dentro, la casa estaba exactamente como la habían dejado ese último verano antes del diagnóstico de Emily. Su revista de jardinería todavía estaba en una pila ordenada en la mesa de café. Su manta favorita permanecía tendida sobre el sillón junto a la ventana. El aire olía ligeramente a las bolsitas de lavanda que ella solía hacer y esconder en los cajones por toda la casa. James se movió lentamente por las habitaciones. Los recuerdos lo invadieron a cada paso. La cocina donde solían preparar el desayuno del domingo juntos, el estudio donde Emily calificaba trabajos de sus clases de literatura mientras él revisaba contratos de propiedades, el solarium donde ella le había contado por primera vez sobre su cáncer y donde él le había prometido estar allí para ella. Una promesa que había roto de la peor manera posible. Arriba, se encontró parado en la entrada de lo que se suponía que sería el cuarto del bebé. Habían hablado de tener hijos durante años, siempre diciendo algún día, hasta que ese algún día se acabó. Ahora, sabiendo sobre el bebé que habían perdido, la habitación vacía se sentía como otra acusación. Su teléfono zumbó, un mensaje de texto de su terapeuta, la doctora Patterson. Recuerda por qué estás allí, no para castigarte, sino para enfrentar la verdad y avanzar. En el dormitorio principal, James encontró el diario de Emily de antes de su enfermedad. Era diferente al diario del hospital que ahora llevaba consigo. Este estaba lleno de vida, esperanza y planes futuros. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de su diagnóstico. James ha estado distante últimamente. Trabajo, dice. Siempre trabajo. Pero hay algo más, algo que no me está diciendo. Lo veo revisando su teléfono con más frecuencia, sonriendo a mensajes que no se supone que yo deba notar. Hay veces en que cree que estoy durmiendo y se levanta de la cama para atender llamadas en el pasillo. Me digo a mí misma que es el trabajo, que solo está estresado por el nuevo proyecto de desarrollo. Me digo a mí misma que 15 años de amor y confianza no pueden estar equivocados. Además, pronto vamos a intentar tener un bebé. Será un padre maravilloso. Las palabras se emborronaron mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Se sentó pesadamente al borde de la cama, su cama, y sacó el espejo de su bolso de mensajero. Lo había traído consigo, sabiendo que lo necesitaría para este momento. En su reflejo, no solo se vio a sí mismo, sino el fantasma de quien solía ser. El hombre que había estado en esta misma habitación y le había prometido a Emily para siempre.
el hombre que la había sostenido en los tratamientos de fertilidad y las decepciones, siempre diciendo, la próxima vez, hasta que el cáncer les quitó todas sus próximas veces. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Bajó las escaleras y encontró a Olivia de pie en el porche, su aliento visible en el aire frío. «Pensé que te encontraría aquí», dijo, entrando sin esperar una invitación. «Kate me dijo que te tomaste el día libre en el trabajo». «Necesitaba verlo una última vez», respondió James, «antes de que lo vendas». Olivia asintió, mirando alrededor del espacio familiar. «¿Encontraste lo que buscabas?» «Encontré más de lo que estaba preparado para». Se quedaron en un silencio incómodo hasta que Olivia volvió a hablar. «Encontré algo entre las cosas de Emily, algo que ella quería que tuvieras, pero yo no estaba lista para dártelo hasta ahora». Sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. Lo escribió el día que se enteró de lo del bebé, antes de que supiera lo de Sarah, antes de que todo se desmoronara. James tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la letra fluida de Emily, el papel arrugado como si hubiera estado mojado con lágrimas. «Mi queridísimo James, estoy sentada en nuestro dormitorio en Connecticut, mientras escribo esto, viendo la puesta de sol pintar el cielo con colores que me recuerdan nuestra primera cita. ¿Te acuerdas? Caminamos por Central Park mientras las hojas de otoño cambiaban de color, y tú dijiste que el cielo parecía estar celebrando con nosotros. Siempre tuviste una forma con las palabras cuando querías. Hoy me enteré de que estoy embarazada. Nuestro bebé milagro, el que dejamos de esperar hace 4 años. Todavía no te lo he dicho. Quería encontrar la manera perfecta de compartir esta noticia. Quizás aquí, en nuestra casa de fin de semana, donde hemos hablado tantas veces sobre la familia que queríamos construir. Pero algo está cambiando entre nosotros, ¿no es así? Siento que te estás distanciando, convirtiéndote en alguien a quien no reconozco del todo. Hay momentos en que te sorprendo mirando tu teléfono, sonriendo a mensajes que borras rápidamente. Veces en las que crees que estoy durmiendo y te deslizas de la cama para contestar llamadas en el pasillo. Me digo a mí misma que es el trabajo, que solo estás estresado por el nuevo proyecto de desarrollo. Me digo a mí misma que 15 años de amor y confianza no pueden estar equivocados. Escribo esta carta porque quiero recordar este momento perfecto y esperanzador antes de lo que venga después. Porque pase lo que pase, quiero que sepas que creo en ti. No solo en el exitoso hombre de negocios en el que te has convertido, sino en el hombre que está debajo. El hombre que me traía café a la cama solo porque sí. El hombre que aprendió a cuidar el jardín porque sabía que me hacía feliz. El hombre que me sostuvo a través de 3 abortos espontáneos y aún quería volver a intentarlo. Ese hombre todavía está ahí, James. Tengo que creerlo porque este bebé merece conocer esa versión tuya. El verdadero tú, no la persona que has estado fingiendo ser últimamente. Si estás leyendo esto, significa que algo ha sucedido, o algo maravilloso, o algo terrible. De cualquier manera, quiero que recuerdes quién eres, no quién cree el mundo que eres, o quién crees que necesitas ser, sino quién eres en tu corazón. Te amo, James. Te amo lo suficiente como para perdonar lo que sea que venga. Te amo lo suficiente como para creer que encontrarás el camino de regreso a ti mismo, incluso si yo no estoy allí para verlo. Siempre tuya, Emily. James se desplomó en el suelo, con la carta apretada contra su pecho. Olivia lo observaba, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Ella nunca la envió, dijo Olivia en voz baja. Se enteró de Sarah al día siguiente. Todo cambió después de eso. ¿Por qué me das esto ahora?, preguntó James, con voz ronca. Porque Emily tenía razón en una cosa.
Sí encontraste el camino de regreso a ti mismo. Demasiado tarde para ella. Demasiado tarde para el bebé. Pero quizás no demasiado tarde para algo más. ¿Qué quieres decir? Olivia respiró hondo. El ala conmemorativa. Están empezando un programa para familias de pacientes con cáncer, grupos de apoyo, recursos de consejería. Quieren que alguien hable con las familias sobre qué no hacer, sobre cómo estar ahí para sus seres queridos. Te quieren a ti. James la miró con incredulidad. ¿Yo? ¿Después de todo lo que hice? Por todo lo que hiciste y todo lo que has hecho desde entonces. Eres la prueba viviente de lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. Ella hizo una pausa. Emily querría que lo hicieras. James volvió a sacar el espejo, estudiando su reflejo bajo la luz moribunda. El rostro que le devolvía la mirada era más viejo, más triste, pero de alguna manera más real de lo que había sido en años. Lo haré, dijo. Finalmente, no por redención. No merezco eso, pero por la verdad. Por Emily. Olivia asintió. La casa sale al mercado la semana que viene, pero el jardín de Emily. Pensé que quizás podrías ayudar a mantenerlo, no a poseerlo, sino simplemente a mantenerlo vivo para ella. Mientras caminaban por la casa por última vez, apagando luces y cerrando puertas, James se detuvo en la puerta de la habitación del bebé. ¿Crees que ella lo sabía? Preguntó cuando ella planeó todo con el espejo, con el testamento. ¿Crees que ella sabía que yo finalmente entendería? Emily siempre vio lo mejor en las personas, respondió Olivia, incluso cuando ellos no podían verlo en sí mismos. Le tocó el brazo brevemente, el primer contacto voluntario que había iniciado desde la muerte de Emily. No desperdicies su fe en ti. No de nuevo. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, cubriendo el jardín dormido de Emily con un manto blanco. James guardó la carta cuidadosamente en su bolsillo, junto a la foto de ultrasonido que siempre llevaba. En su otro bolsillo, el espejo presionaba contra su corazón como un recordatorio. «Adiós, Emily», susurró a la casa vacía. «Siento no haber podido ser quien necesitabas que fuera cuando importaba, pero te prometo, te juro, que seré quien siempre creíste que podría ser. Cada día, por el resto de mi vida, me miraré en tu espejo e intentaré ver lo que tú veías». Mientras se alejaba, la casa haciéndose más pequeña en su espejo retrovisor, James sintió que algo cambiaba dentro de él. No el perdón. Nunca se perdonaría a sí mismo. No la redención, que no era suya para reclamar. Pero quizás algo parecido a un propósito. Una oportunidad para convertir su mayor vergüenza en algo significativo. Para ayudar a otros a evitar sus errores. Para mantener vivo el legado de Emily de maneras que ella podría haber deseado. Historias como esta tienen el poder de tocar el corazón e iluminar la mente. Si te conmovió, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de este emocionante viaje. Siempre hay otra historia que puede alegrarte el día, y quién sabe, el próximo video podría ser justo lo que necesitas. Haz clic ahora y nos vemos allí.